Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es María Fernanda Telles y soy subgerente de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de AFP Integra. Primero que todo, quiero darles las gracias por estar acá, darles la bienvenida y contarles que este espacio hace parte de una serie de webinars que hemos venido desarrollando con contenidos muy relevantes para el contexto actual y cuyo objetivo es aportar desde distintos frentes al desarrollo profesional de ustedes, nuestros clientes. Este es un espacio que venimos trabajando en alianza con LHHDBM Perú y hoy hemos preparado esta sesión donde compartiremos con ustedes estrategias para garantizar la sostenibilidad del liderazgo e impactar de manera positiva en los equipos de trabajo. Recuerden que hay una sesión de preguntas, así que pueden ingresarlas a lo largo de toda la sesión. Y bueno, en esta oportunidad nos acompaña Jimena Díaz, que es gerente de delivery de LHHDBM Perú. Ella tiene amplia experiencia en el fortalecimiento de marca, objetivos, estrategias y recursos para el desarrollo de proyectos laborales y emprendimientos, además de un excelente manejo de temas fundamentales para el contexto del mercado actual, del mercado laboral actual tan dinámico, como por ejemplo recolocación, cultura para la empleabilidad y la gestión de contactos. Sin más entonces, le doy la palabra a Jimena. Muchísimas gracias, Jimena, por estar aquí hoy con nosotros. Te dejo entonces con la palabra. Gracias, María Fernanda, y a todo el equipo de Integra, siempre tan acogedor, y pensando en temas tan relevantes que nos tienen ahora como aliados estratégicos de ustedes en contenidos como este que me toca presentar esta noche, que es liderazgo que inspira y moviliza. Yo soy Jimena Díaz Zapater, soy educadora de profesión y trabajo ahora en el desarrollo de talento en el LHHDBM Perú. Desarrollo de talento y procesos que tienen que ver con la fuerza laboral y justamente responder a los desafíos de un mundo tan cambiante. Acá, en vista, algunos apuntes de los temas que vamos a conversar hoy día. ¿Cuál es la nueva realidad del trabajo y sus retos? El impacto del cambio continuo, las fallas más comunes de los líderes de hoy. ¿Qué necesitan las personas? ¿Qué significa ser un líder hoy? Y cómo movilizar e inspirar. El objetivo es resaltar la importancia del liderazgo e inspiración en el tiempo actual. Resaltar la importancia del liderazgo e inspiración en el tiempo actual. El tiempo actual. ¿Qué es el tiempo actual? A propósito de esta presentación, hace varias semanas tuve la oportunidad de encontrarme con diferentes grupos de trabajo y grupos de personas en general, y les pedí que en una palabra me dijeran para ellos qué es el tiempo actual en sus diferentes roles, en sus diferentes ámbitos y dimensiones personales. Entonces algunos decían, cambio, ¿no? El tiempo actual para mí es un cambio que no cesa, cambio. Otros me dijeron incertidumbre, no saber qué viene después. Alguien dijo intensidad, es muy intenso. Y también varios refirieron pandemia, ¿no? El tiempo actual es como un sinónimo del confinamiento que hemos vivido por pandemia y las consecuencias de esta en el cambio. Alguien también dijo acelerado, aceleración. Otros decían rapidez. Lo dejamos en que el tiempo actual se siente acelerado. Y también varios coincidieron en esta palabra, raro. ¿Cómo sientes el tiempo actual en una palabra? Raro. Raro porque es extraño, porque no se hace coincidente con los esquemas que se conocen o con los esquemas que conocíamos, vivíamos o con los que crecimos. Quizás por eso es raro. María Fernanda en la presentación bien dice que tenemos mucha expertise en el LHH trabajando en equipos de trabajo, ¿no? Ayudando, asesorando a equipos de trabajo. Y cuando hablamos de liderazgo, desde mi ser educadora y el trabajo que tengo en asesoramiento a empresas, a personas, a profesionales, sin duda me queda más claro que nunca que el liderazgo no se resume al ámbito
de una gestión organizativa o una gestión empresarial. En el ámbito en el que estés, inclusive solamente en casa, sabemos que estamos ejerciendo un rol de liderazgo enormemente influyente en las personas que están con nosotros. Entonces, los invito a partir de ahora a que tengamos una posición en primera persona, yo líder del ámbito en el que me toca estar, de repente laboral, de repente familiar, pero viéndome a mí como líder. Entonces, veamos qué significa ser líder e inspirar en un tiempo actual que para muchos significa cambio permanente, significa incertidumbre porque no sabemos cómo vamos a llegar al fin del año, significa intensidad, aceleración, pandemia y, en resumen, un tiempo raro. Les presento a uno de mis mejores amigos. Si es que los autores de los libros verdaderamente se convierten en tus amigos, este es uno de mis favoritos. Alvin Toffler. Para hablar de tiempos y saber qué pasa con nuestros tiempos, más allá de solamente la pandemia, este señor, a finales de los 70, escribía ya libros sobre lo que vendría a ser estos tiempos. El libro que yo leí de él a inicios de los 90 se llama El shock del futuro. Y realmente me generó un shock, porque cuando lo leí además tenía en brazos a mi primer hijo cuando él tenía 6 meses. Ahora tiene 27 años. Y cuando voy hacia atrás en la lectura de Alvin Toffler, sin duda, él ya había leído, él ya había escrito con una visión increíble lo que vendría a ser el futuro. ¿Y el futuro por qué? ¿Por qué Alvin Toffler lo redacta como un shock? Porque en otros libros, además, como La Tercera Ola, describe que en efecto la evolución de la cultura humana ha venido en olas sucesivas, pero solamente 3. Una primera ola de evolución, que es la agrícola, que verdaderamente transformó todos los esquemas vitales de la sociedad o de los grupos humanos transhumantes para convertirlos en sedentarios y a partir de eso crear cultura y civilización. Y luego vino una siguiente ola miles de años después, que es la ola industrial, y en muy poco tiempo, entre la ola industrial 1780, inicios de 1800, las diferentes revoluciones industriales que trasladan la civilización humana del campo a las ciudades, con todo lo que conocemos del desarrollo de las fábricas y por ende de las ciudades, y el uso de diferentes fuentes de energía, a la tercera ola han pasado muy pocos años. Entonces, esa tercera ola, que es la ola de la revolución de la información y las comunicaciones, es una ola que nos golpea en este tiempo. No es un tiempo pasado, es un tiempo que verdaderamente está más pensado en el futuro. De pronto ya tenemos encima el concepto de cuarta revolución industrial. Es una ola de información y comunicaciones. Y Alvin Toffler nos dice que en estos tiempos, los analfabetos del siglo XXI, él mencionó esto, no serán aquellos que no sepan leer o escribir, serán los que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Entonces, si hablamos de liderazgo en el tiempo actual es el que nos dice, tienes que aprender, desaprender y reaprender, y el que le dice a los que somos líderes, todos nosotros nos estamos poniendo en esa función, nos dice, tú tienes un liderazgo enfocado en el aprendizaje, que tus equipos, tu familia, tu entorno, tu zona de influencia, hay que liderarlos hacia el aprendizaje, con la facilidad no solo de aprender, sino de desaprender y estar en constante reaprendizaje. Entonces, ahí vamos tomando algunas notas de lo que significa el liderazgo en estos tiempos. Aprendizaje continuo. Cambios constantes, aprendizaje continuo. Desaprendizajes rápidos, reaprendizajes permanentes. Les presento a otro amigo. El señor Klaus Schwab. Klaus Schwab es el fundador de World Economic Forum. De hecho, hace un par de meses terminó la conferencia anual de la World Economic Forum
en Davos, en Suiza, y se analizaron muchas cosas. De hecho, si ustedes revisan la página web de la web, encontrarán el resumen en 9 puntos de este importante fórum mundial. Entre otras cosas, en el foro de Davos se dice, la guerra en Ucrania no ha favorecido la salida y el resurgimiento después de la pandemia en el mundo. Pero alguien apunta, uno de los expertos en esta mesa, apunta que el mundo siempre se ha enfrentado a crisis impensables tras crisis impensables y sin embargo seguimos siendo resilientes y que el siguiente capítulo en esta suerte de tiempo actual y por lo tanto tarea de los líderes es la construcción de personas resilientes. Aprender, desaprender, reaprender, resiliencia. Vamos tomando nota de conceptos básicos en un liderazgo de esta época. Klaus Schwab describe que las nuevas tecnologías y las nuevas maneras de percibir el mundo se impulsan con un cambio profundo en la economía y la estructura de la sociedad. Es inevitable, sin duda, en medio de una revolución de la información y las comunicaciones, la presencia de la tecnología y la importancia de la tecnología en la aceleración de los tiempos actuales. Sin duda, después de esta tercera ola, hay una nueva manera de percibir el mundo. Y no nos vayamos muy lejos. Mencionemos otro amigo mío, el antropólogo peruano Luis Lumbreras. Luis Lumbreras, hace un par de años, cuando la Biblioteca Nacional del Perú organizó un ciclo de conferencias buenísimo sobre el Perú en general y desde distintos ángulos, Luis Lumbreras dijo lo que está en pantalla. Vivir en el Perú significa trabajar permanentemente. Y todos pensamos, claro, el peruano por naturaleza siempre hemos sido chamberos, ¿no? Y si hablamos de creatividad, pues los peruanos. Pero Luis Lumbreras no hizo referencia a una forma de ser cultural de nuestro pueblo, de nuestra nación. Hizo referencia a que el Perú, el peruano, está asentado en un territorio muy difícil, con una geografía muy variada, que no podemos hablar de un Perú, hay muchos Perú en este territorio. El peruano, desde los primeros grupos humanos que se asentaron en estas latitudes, ha sobrellevado desastres naturales de gran envergadura, terremotos, erupciones volcánicas, fenómenos del Niño, de la Niña, y eso es una constante. Y eso ha forjado una forma de ser y de hacer de esta nación. ¿Por qué todo esto? Porque un líder, insisto, en el rol en el que le toque, el líder tiene que estar muy consciente de los retos del tiempo y de los retos del espacio. No puede ser igual ser líder de una organización, de una empresa, hasta de una familia, en un país distinto, con una configuración diferente. Los líderes miramos hacia afuera, tenemos una visión global, una visión amplia, una visión de tendencias, el tema de la World Economic Forum, del impacto de la tecnología, pero miramos hacia adentro también, porque este es el territorio que nos corresponde. ¿Hay un sentimiento de globalización? Sí, pero a la vez hay un fortalecimiento de las regiones. Es una de las conclusiones de la conferencia en Davos de este año. Entonces, si nos vamos al mundo laboral per se, en concreto, realmente se ha generado una tormenta perfecta. Tormenta perfecta porque hay una dinámica laboral sin precedentes. Si bien es cierto que el trabajo a distancia, el teletrabajo, el home office, no es exclusivo de la pandemia, pero que se hizo mucho más universal en ella,
ya existen dinámicas distintas que corresponden a la sociedad de la información y las comunicaciones y no a la sociedad industrial. Hay un cambio, hay una dinámica que hay que comprender, que hay que aprender y que hay que desaprender también fórmulas antiguas. Esto además ha suscitado cambios demográficos. Desde el momento en que nosotros, yo estoy entre los 40 y los 50 años, hemos tenido que criar a nuestros hijos en una forma totalmente diferente a como fuimos criados, donde hasta el sistema educativo básico tiene que ser completamente distinto al del correspondiente esquema industrial, porque ahora hay otras formas de aprender, en donde la información está tan al alcance de la mano de nuestros hijos o de los estudiantes, que el reto que para nosotros era conseguir más fuentes de información, para ellos es ser capaces de detectar cuál es la fuente confiable, cuál es la fuente válida, cuáles puede referir y dónde tiene que buscar, en miles de opciones. Esto genera cambios demográficos, esto genera que las familias se conformen de otra manera. Y además de eso, hablemos de los diferentes Perú. La cuarta revolución industrial ya está aquí, ya tenemos inteligencia artificial, ya tenemos sin duda digitalización de una serie de procesos y por lo tanto hay una serie de transformaciones que impactan el mundo laboral, ¿verdad? La pandemia, sin duda, nos enseñó otra forma de relacionamiento, nos enseñó lo frágiles que podíamos ser y lo rápidos que teníamos que ser también para responder al teletrabajo, a procesos, a relacionamiento con los clientes y con nuestros equipos de una manera que nunca antes habíamos vivido. A eso le sumamos una dinámica social y regulatoria y, por supuesto, disturbios políticos y sociales que quizás en el Perú son lo que nos forja más resilientes probablemente que en otras naciones. Esa es la tormenta perfecta cuando hablamos del mundo del trabajo, del mundo laboral. No la tenemos fácil, es una tormenta, hay muchas cosas en que pensar. Líderes, hay que ver hacia afuera y hay que mirar con mucho detalle hacia adentro de nuestro país y también, por supuesto, de nuestras organizaciones. Y tenemos entonces una masa laboral, nuevas generaciones que traen consigo nuevas expectativas, que tienen otra forma de ver el trabajo, en donde la remuneración no necesariamente es el elemento que favorece la decisión de adoptar o no una posición funcional, sino más bien cuál es la línea que me ofreces de crecimiento, de desarrollo, de mejora, de upskilling, etc. Entonces, hay lo que se llama ahora los Scrum Boys, chicos muy jóvenes, una nueva fuerza laboral que viene con metodologías ágiles, con un modelo de pensamiento muy de los nativos digitales, que se encuentran con nosotros, que podemos estar en cargos de liderazgo y que tenemos aún probablemente rezagos de un modelo de pensamiento industrial. Entonces, a eso me refiero con que siendo líderes tenemos que estar muy conscientes de nuestro tiempo, de nuestro espacio y ser muy conscientes de que nuestro tiempo es un tiempo combinado y compartido con nuevas generaciones, las generaciones de nuestros hijos y gente más joven que trabaja con nosotros, que forma parte del mismo equipo. Entonces el liderazgo es un liderazgo que tiene que mirar diferentes formas de ser y de actuar y darle cabida a todas, tener amplitud y tener también capacidad de aprender de cada uno de estos rasgos. Junto con estos cambios generacionales, sin duda, otro que principalmente impacta en las organizaciones y en la forma de ser líderes es la transformación digital. Porque cuando hablamos de transformación más en un lenguaje virtual, de pronto la información está en la nube, no está en los cajones, no está solamente en los libros. De pronto estoy sentada aquí en Arequipa, de repente la mayoría de ustedes está en Lima y estamos compartiendo este mismo espacio. Entonces uno dice, wow, ¿y esto qué significa? ¿Qué más va a traer? Y además sabemos que las competencias con relación a lo digital están avanzando muy rápido, están siendo muy demandantes, que estés al día
en las nuevas competencias, en nuevas aplicaciones, en nuevas formas de relacionarte a través del mundo virtual y de las redes, ¿no? Entonces, estoy al día con eso, puede generar cierto temor o incertidumbre, y además puedes notar también que hay una generación que fluye muy fácilmente con esto que es parte de su naturaleza y de su entorno desde el nacimiento. Entonces, ante la transformación digital, los líderes tenemos que hacernos preguntas correctas, anticiparnos y actuar y no paralizarnos porque hay cierto temor o incertidumbre o evitar que los demás sigan avanzando. Preguntas como, seamos francos, ¿cuáles son los trabajos que van a desaparecer y cuáles trabajos van a entrar en el nuevo escenario laboral digital? Esto significa que hay gente que se va a quedar literalmente en la calle, que no van a haber oportunidades. ¿No será más bien que la transformación digital está creando nuevas formas de trabajo y hay que mirar a esas en lugar de paralizarnos o de sentir que vamos a quedar fuera de la escena? Entonces, el líder se anticipa en ese sentido a este tiempo, sabe lo que va a venir, ha tomado buena lectura de las tendencias y dice, a ver, este sector está en transformación, está necesitando unas nuevas competencias, vamos a trabajar con nuestra fuerza laboral para poder alcanzar estas, para hacer un buen perfilamiento, para hacer una buena capacitación, una buena movilidad interna y generar respuestas que este mundo necesita. Y también, ¿cómo responder al desafío del desempleo tecnológico? Van a existir posiciones que sin duda van a desaparecer, van a haber otras que van a aparecer, pero ¿cómo respondemos a eso? ¿Qué tanto va a impactar en mi sector, en mi compañía? ¿Qué tanto va a impactar, yéndome un poco más allá en este empeño mío de ponerme en todos los papeles de los líderes? ¿Qué tanto va a significar esto, por ejemplo, en mi rol de madre o de padre o de jefe de familia a la hora de orientar la vocación de mis hijos? No podríamos seguir pensando que tendrían que estudiar carreras muy bien cimentadas en fundamentos de otras épocas, ¿no? Tendríamos también desde el hogar, desde esa dimensión tan íntima y por supuesto en combinación con los centros educativos básicos y superiores, ir notando hacia dónde van también las tendencias vocacionales. La revolución de la información y las comunicaciones no solo es una revolución tecnológica, es una revolución fundamentalmente vocacional. Por esto, porque hay desafíos, nuevos desafíos de empleo y también desafíos de desempleo. Entonces, los líderes tienen que conocer todas las caras de la moneda y saber cuáles son las mejores opciones para sus equipos de trabajo e, insisto, inclusive dentro de casa, cuáles son las mejores opciones para tus hijos, para esos que terminarán el colegio el 2030, cuáles o más, cuáles van a ser sus alternativas laborales, cuál va a ser la fuerza y la vocación que el mundo necesite entonces. El líder se anticipa. Entonces, como nos decían estos expertos en la conferencia de Davos en junio de 2022 de la World Economic Forum, es que los cambios no se dan uno detrás del otro, se dan en simultáneo, ¿no? Estamos entrando a uno, saliendo de uno, aparece el otro, aparece la aceleración digital, de pronto tenemos pandemia, nos vamos todos a confinamiento, regresamos, hay que regresar, pero el regreso no es tan simple, hay una serie de reencuentros que hay que favorecer, de reaprendizajes en los niños, en los grandes, en todos, y así vivimos. Y los líderes, no es que estamos pensando que una cosa viene después de la otra, sino que verdaderamente tenemos que actuar en escenarios en simultáneo, con una serie de desafíos que aparecen a la vez y listos para que aparezca un cambio 5 por ahí, ¿no? Entonces, nosotros asumimos y trabajamos esto como el reto de la curva del cambio en LHH, porque sabemos que sea cual sea la naturaleza del cambio, sobre todo en estos momentos en donde los cambios son más acelerados, en fin, sabemos que todas las personas pasamos por esta curva en donde se necesita una acomodación. Nuestro cerebro no está listo para cambios tan rápidos, entonces tenemos que favorecer externamente aquello que le permita fluir mejor y más rápido. Anticiparse, como les decía, ¿no? Un líder tiene que saber qué es lo que viene, dónde va, estar un paso al frente para saber estar listo y bien agarrado de lo que pueda suceder. También ser conscientes de que hay un periodo para dejar ir.
Hay que enfrentar que las cosas son distintas, que ya no vamos a volver al pasado, que volver a la presencialidad, aunque estemos de lunes a viernes y en horario completo, no es lo mismo antes que después de la pandemia. Hemos aprendido a hacer otras cosas, no podemos retroceder. Hay que ver cuál es la ventaja de esto. Hay un fondo en la curva del cambio que es el periodo de desorientación, cuando no sabemos qué más podemos hacer. Necesitamos ahí un liderazgo fuerte que nos permita reevaluar, estimar los pros, los contras de todos los escenarios, de todas las situaciones, para después generar un compromiso y sobre todo eso que dice ahí, reconectar con un sentido de propósito, porque el sentido de propósito sin duda es uno de los sentidos más equilibrantes en la vida de las personas. ¿Qué tengo en el futuro, cercano, a mediano plazo, un poco más allá? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es mi línea de desarrollo, de crecimiento? ¿Cuál es mi línea de proyecto familiar? ¿Cuál es el proyecto de mis hijos cuando acaben la primaria, la secundaria, la universidad? Siempre estamos pensando en qué viene después. Hay que reconectar con ese que viene después en entornos de trabajo, tanto como en entornos familiares, y por eso es que en estos momentos un líder ante estas situaciones de cambio está muy consciente que hay una situación de desorientación que hay que dirigir, pero que a la vez junto con sus equipos tiene que reevaluar para comprometer y reconectar. No se olviden, por favor, que pueden ir haciendo preguntas en el chat, escribiendo, para que después tengamos unos minutos y poder contestar. No solamente preguntas, de repente tienen algún comentario o observación, bienvenido. Entonces, hay un impacto, sin duda, no podríamos decir que no. Cuando tenemos estos cambios, cuando, insisto, de repente somos hijos de la revolución industrial del siglo pasado y tenemos que criar a los nuestros en el ambiente de la revolución de la informática y las comunicaciones y la transformación digital y apurarnos en mirar a ella y entender ese modelo de pensamiento y no saber mucho qué va a pasar dentro de tanto tiempo y etcétera, etcétera. Entonces, el cambio continuo puede ser desequilibrante. Qué importante tener un líder que te conduzca con seguridad a pesar de las aguas turbulentas. Entonces, el cambio genera respuestas naturalmente de emociones positivas y de emociones negativas que están en pantalla, ¿no? Las emociones positivas como sentir energía, compromiso, aceptación, optimismo, curiosidad ante el cambio. Mucha gente se acelera, se llena de adrenalina, lo mira con un tono de, uy, ¿y ahora dónde dirijo esta energía? Entonces pueden haber comportamientos productivos, ¿no? Como defender, ejecutar, desarrollar, considerar, explorar, crear, recrear, idear. Y aparecen allí las acciones de refuerzo propias de los líderes, ¿no? Un líder ante este escenario entonces aprovecha esta energía, este compromiso y todo lo demás para premiar, para dar un buen feedback, para hacer un coaching constructivo, positivo, para dar ideas, para alentar a que se sigan construyendo respuestas a mundos cambiantes. Y ante emociones negativas como por ejemplo indiferencia, preocupación, confusión, estrés o el sentirse abrumado con esos consecuentes comportamientos destructivos de paralizarse, de sufrir, de estresarse, de sentir que nos desenfocamos, de dudar o de ignorar, entonces hay que acudir también en liderazgo con acciones correctivas para ayudar a las personas a replantear, a reafirmar, a reenfocar también, hay que dar soporte, hay que ser más directivos. Entonces, los líderes ante estos cambios continuos tienen que estar muy conscientes de qué es lo que está pasando y qué comportamientos pueden estar denotando emociones negativas y sobre todo enfocarse y favorecer y crear a estos defensores de las emociones positivas para que nos ayuden a todos, hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, con estos comportamientos productivos. Entonces, nuevamente, insisto, un líder que quiere movilizar, que quiere inspirar, está mirando mucho hacia afuera, está mirando tendencias, está muy al día con el tiempo, está muy al día con lo que corresponde localmente, pero también está muy, muy pendiente de lo que sucede hacia adentro. Está notando comportamientos, está tomando nota de actitudes, está tomando la temperatura de su ambiente, habla con las personas, promueve a aquellos que están con emociones positivas, dirige a los que no, a los que están con emociones negativas y necesitan otro tipo de contención.
Estamos en periodos de cambio, estamos en aguas turbulentas, estamos en incertidumbre, estamos saliendo de pandemia y todo lo que hemos visto que armó la tormenta perfecta. Bueno, el líder que más puede inspirar es aquel que está muy firme en el timón de la conducción hacia afuera y de la mirada hacia adentro, mirada cercana. Pero esta es la fotografía real. 3 de cada 4 empleados dicen que lo más estresante de su trabajo es el jefe. Entonces, se detectan, esto es una cosa continua, año tras año aparecen estos resultados donde se identifican estas 5 fallas de los que tenemos una jefatura o estamos caminando hacia una visión más bien de liderazgo, pero estamos muy jefes y poco líderes, cuando falta la inspiración, cuando no inspira. El líder inspira inclusive con su sola presencia. No tiene que ser bulla, simplemente estar. O estos jefes que aceptan la mediocridad, dejan que las cosas salgan a medio pelo, o estén los temas tibios para, no sé, evitarse un mal rato, o que las cosas queden ahí y no esforzar. No hay una clara dirección o hay una falta de visión, eso es una falla clarísima. De repente la tiene y la tiene muy buena, pero no la ha compartido, por lo tanto no sabe cómo colaborar en equipo. Y lo peor de todo es cuando hay falta de coherencia, cuando un jefe dice que hay que hacer cosas y él mismo no las representa. Y ahí tenemos muchos ejemplos, pero no quiero quedarme allí, porque más bien tenemos que ir pensando en que más ahora el impacto emocional después de la pandemia es pensar mucho en el clima laboral, inclusive en el trabajo a distancia, ¿no? De todas maneras se construye. La cultura, el clima organizacional son intangibles, no se ven pero se sienten. Y ese sentimiento inclusive es un sentimiento que puede manifestarse y que puede darse y que construye o destruye en ámbitos virtuales. Entonces, el 30% de la ganancia de una empresa depende de su clima laboral y el 70% del clima laboral depende del jefe inmediato. Entonces, qué importante el líder que a la vez está desarrollando líderes en sus mandos medios, en sus colaboradores cercanos, que cascadea todo lo que él sabe hacer bien en los demás que van a tener impacto directo con los equipos de trabajo, ¿no? Y si hablamos del clima, digamos, en otras organizaciones, no necesariamente empresas, en las familias, en las escuelas, en las universidades, exactamente lo mismo, ¿no? El impacto que tiene en la capacidad de aprender. Un buen profesor con un buen trato o con un mal trato es el mismo efecto de un buen jefe o un mal jefe. ¿Cuál es la base de poner las cosas en acción de acuerdo a la visión de las empresas y de los líderes y de las organizaciones? La confianza. La confianza que hace que dentro de los equipos de trabajo uno pueda soltar aquello que siente que es una tarea importante, pero sabe que la puede compartir con el de al lado, con el otro equipo, con el grupo de más allá, porque se empiezan a generar confianzas. El líder que confía en su equipo inmediatamente genera un efecto dominó en los demás. Todos empiezan a confiar en todos porque se sienten confiados y se sienten en confianza. Cuando esto ocurre, las personas ponen lo mejor de su parte y sobre todo sienten que están siendo tratados con respeto y con justicia. Y si no, entonces todo lo contrario. Miren ustedes algunos datos interesantes. Si el 20% de los empleados están más satisfechos con su trabajo, el 25% de los clientes también, y por lo tanto las utilidades crecen. Entonces, el clima. Cuando uno ingresa, a nosotros nos toca desde LHH visitar empresas, visitar clientes, ir a diferentes compañías. A veces nos dicen, podemos reunirnos en tus oficinas. Y nosotros les decimos, no, nosotros vamos. ¿Por qué? Porque desde que pones el pie en una empresa, en una organización, hasta en una casa, aunque hayan puesto el polvito bajo la alfombra, se siente una tensión, se siente una amabilidad, se siente una atmósfera de confianza o de comunicación horizontal. Se siente, se percibe claramente, ¿no? Entonces, qué importante considerar que el verdadero director de la orquesta de las emociones en las organizaciones son sus líderes.
Ah, bueno, ya Jimena, ¿qué significa ser un líder hoy entonces? Ser un líder hoy significa mucho. ¿Qué hay que hacer? En primer lugar, mírenlo por donde quieran, si quieren tomen nota, o de aquel concepto que no quisieran olvidarse y que más les suena a ustedes, les resuena a ustedes en el rol de líder que estén desempeñando. Un líder ha de tener claridad a dónde quiere llegar. Obviamente, toma decisiones, las asume con responsabilidad y con riesgo. Mi gerente general me decía en una reunión hace un par de días o ayer, me decía, Jimena, logros compartidos, responsabilidades individuales. Es verdad, ¿no? Uno se anima, toma decisiones, corre un riesgo y los éxitos cuando son compartidos creo que es lo mejor que nos puede pasar. No así cuando es un éxito personalísimo. No huimos de la responsabilidad, pero definitivamente queremos celebrar éxitos, resultados y logros en conjunto. Predicar con el ejemplo. Llevarte donde no sabías que tú podías llegar. El líder inspira, como les decía, con su sola presencia, ¿no? El líder habilita. El líder es el primero en cuestionar cómo debe ir mejorando sus competencias y cómo ser realmente hábil y estar vigente y ser solvente en sus decisiones con lo que el tiempo demanda. Perdónenme el movimiento de dimensiones, pero las organizaciones, las empresas, cualquier institución, así como la familia, son verdaderos núcleos de liderazgo y donde muchos liderazgos se forjan ahí, en las edades más tiernas y en los espacios más naturales como los espacios familiares. Yo estoy segura que si hay papás y mamás en esta sala esta noche, donde hay más de 500 personas, todas las noches decimos, ya me equivoqué, ¿en qué me equivoqué? En la crianza de nuestros hijos, porque pretendemos al día siguiente no volver a cometer el error, ¿no? Y nadie nos dijo cómo se hacía esto, y mejorar constantemente. Nos pasa lo mismo con nuestras organizaciones, con nuestras empresas. Es un liderarse permanentemente. Es que mañana no me va a salir así. Hoy me equivoqué, mañana no puede ser. Esto fue una debilidad al día siguiente. Hay sendos tratados y libros y referencias sobre la soledad del directivo. Si bien puede trabajar en equipo, pocas veces uno puede estimar cuáles son los retos que tiene la persona consigo misma. Bueno, esa es una de las grandes victorias que sirven para movilizar e inspirar. El líder que se moviliza a sí mismo y que se inspira, que se perdona, que se renueva, que camina, que avanza, que se sabe frágil y que sabe además cómo recuperarse a partir del esfuerzo, ese es el líder que inspira a los demás porque puede traducir su sentido humano, su fragilidad, su capacidad de error y de recuperación. No es el todopoderoso que nunca se equivoca, sino es el que dice, me equivoqué, mil perdones, vamos a retroceder, esto no iba por acá, vamos para allá, ¿qué opinan? Necesito su ayuda. Ese es el líder que inspira. Protege a su gente del peligro, pero eso sí, los expone a la realidad. Tampoco trata de pintar un mundo que no es. Tiene mucha energía, esa energía para que tenemos los papás, para todas las noches hacer un buen balance del día y al día siguiente decir es diferente. Esta vez vamos adelante, nos tiene que salir mejor. Y por supuesto desarrolla más líderes. Padre que le dice a sus hijos me equivoqué, mejor lo hacemos otra vez, mil disculpas, está creando un líder que más adelante va a hacer lo mismo con sus equipos. Por eso no hablemos de liderazgo como si fuera el título universitario y de posgrado de los más capaces. Todos somos líderes desde donde nos toca. Y así. Y acá vienen unos conceptos muy bonitos de motivación trascendental hacia los demás. Porque finalmente, en esta época, sobre todo en este tiempo, ser líder hoy es ser líder de personas. Por supuesto que tenemos que lograr resultados y tenemos que lograr números y tenemos que lograr indicadores, pero la base de todo esto, sin duda, es la gestión y el liderazgo de seres humanos. Entonces es sobre ellos.
el éxito del líder no es otra cosa que el éxito de cada uno de los colaboradores o de las personas que pudieron estar en su núcleo y en su equipo. Esta es una frase fascinante, realmente encantadora de Inés Temple, nuestra presidenta del LHH de BB Perú Chile, que nos dice, a ver, hay que encontrar el botón mágico de cada quien. Y es una frase lindísima, porque todos tenemos un botón mágico, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Hay ciertos botones que es mejor no tocar y hay unos botones que hay que conocer y tocar. ¿Qué es lo que mueve a las personas que trabajan contigo? Insisto, los miembros de tu familia. ¿Qué es lo que los inspira? ¿Cuáles son sus sueños, sus preocupaciones, sus miedos, sus aspiraciones? ¿Cuál es la persona mágica en su vida? Personalmente, en mi equipo de trabajo tengo el privilegio de poder compartir este trabajo con más de 30 consultores expertos, gente de altísimos niveles profesionales, pero sobre todo personales en LHH. Me resulta muy interesante apreciar la foto de sus WhatsApp personales, porque pareciera que muchos revelan su botón mágico, sensible y bonito, en su foto de perfil. Por ahí tengo a una consultora brillante que tiene unas lindas florecitas color lila en la foto de su perfil, y descubrí en conversación que se trata del color favorito de su papá que recientemente falleció. Botón mágico, un detalle que venga con un color lila con esa persona, le abres las puertas de decirle, no solamente me interesa tu función, tu tarea y tu resultado, me interesa tu botón mágico, me interesa tu pena, me interesa tu recuerdo, me interesa tu sentimiento, y con esa fuerza y con esa energía vamos para adelante en los propósitos compartidos en esta colectividad, en esta comunidad, en esta compañía. Acércate a tu gente y pregúntale, ¿esto es un texto de las exposiciones de Inés? ¿Estás contento con lo que haces y lo aplica? ¿Te sientes tratado con respeto cabal? ¿Sientes que recibes aprecio y reconocimiento? ¿Le hablas de oportunidades? ¿Le hablas de retos? ¿Le hablas de entrenamiento? Aplíquese a la familia, ¿de acuerdo? Esto también lo puedes llevar a un ámbito familiar con tus hijos, con tu cónyuge, con tu pareja. Entonces, qué importante, ¿no? Crear comunidades en donde el liderazgo fluye y uno se siente, sobre todo, reconocido y tratado con respeto. Qué importante el reconocimiento, qué importante reconocer que son estupendos, que son muy buenos, verlos y tratarlos siempre como lo que son, personas y profesionales a uno, porque ese reconocimiento, sobre todo lo bueno, cuando nos fijamos en lo bueno y en lo bueno y hacemos un feedback constructivo cuando hay algo que corregir o que mejorar, o hacemos una capacitación porque hay algo que levantar, entonces ese reconocimiento genera aceptación, genera aprobación y tienes energía. Para el 66% de las personas, el reconocimiento influye muy significativamente en su desempeño. Para el 15%, el sueldo. Y el 79% de las personas pueden dejar un trabajo por falta de reconocimiento. Qué importante mostrarle a nuestros colaboradores cuáles son sus posibilidades. Y aquí es donde podríamos mencionar algunos aciertos de los líderes, ¿no? El liderar para el bien común, obviamente se hacen cargo y no andan delegando o que alguien les resuelva las cosas, consiguen resultados, saben que el respeto es la base de la confianza, toman decisiones, tienen una visión clara. Es que detrás de un líder así, pues uno se siente feliz, contento y además tiene ganas de aportar. Se interesan genuinamente por su gente. Esa es la realidad, ese es el factor clave, ese es el botón mágico del líder. Saben que tienen que enfocarse también en los demás y no tanto en ellos mismos, sacar lo mejor de las personas, en fin, usar carisma, formar a otros líderes y ser conscientes de que es muy difícil ser líder de sí mismo. Finalmente, casi terminando, ¿cuáles son los post-its que yo les diría tenemos que pegarnos sobre este tema desde donde nos toca ser líderes? En mi función de líder, de conductor de personas, de gestor, de gente que quiero buscar el botón mágico de mi equipo, ¿qué tengo que seguir haciendo que estoy haciendo bien? ¿Qué tengo que dejar de hacer? Porque ya no juega.
ya no encaja. ¿Qué tenemos que empezar a hacer y qué tenemos que evitar? En este mundo sensible de pospandemia, de tanta emoción a flor de piel, creo que es el mejor momento para un líder retomar el acercamiento a su gente, inspirar a partir del ejemplo, motivarlos a partir de su propia energía. Y finalmente quiero presentarles al último amigo de esta noche, al doctor Amartya Sen. Amartya Sen, hindú, Premio Nobel de Economía 1998. Amartya Sen transformó los informes del PNUD con respecto al desarrollo humano e incorporó educación y salud y no solamente ingresos per cápita. Amartya Sen dijo que que la pobreza no era la ausencia de recursos para satisfacer necesidades. Amartya Sen dijo, la pobreza es la ausencia de capacidades, porque las personas que no han desarrollado capacidades al inicio, a la mitad de su vida, ni siquiera se dan cuenta de las oportunidades. Los líderes, amigos, esta noche tengo que decirles, desarrollan capacidades permanentemente, en sí mismos y en los demás. Apostar por tu equipo en este desarrollo, sin duda, es generarles una riqueza en todo sentido, sobre todo de espíritu. Ese es el liderazgo que motiva, ese es el liderazgo que impulsa. 7:47, María José. En punto para las preguntas. Espero que hayan preguntas y también comentarios. Adelante. Gracias, Jimena. Sí, tenemos algunas preguntas por aquí. La primera es, ¿todos somos líderes si tenemos seguidores? No, sin duda no. ¿No? Si no, creo que los influencers no serían influencers sino líderes. No, el liderazgo está en la medida del impacto de ida y de vuelta, ¿no? Creo que hay figuras que se pueden decir que son como líderes significativos. Hablemos de líderes históricos, se me ocurre desde Julio César, Isabel I, la Madre Teresa, quien ustedes quieran tener allí, que son figuras de liderazgo. Pero cuando aterrizamos el papel de liderazgo, ese liderazgo en nuestras organizaciones, en nuestros núcleos familiares, en instituciones, entonces ahí estamos hablando de un rol de líder que entrega, pero que a la vez recibe. Veamos ese liderazgo como un asunto de reciprocidad, no solamente el que me sigue, sino el que me aporta. Perfecto. Aquí también nos preguntan, ¿qué opinión tienes acerca de los líderes jefes que son muy estrictos con sus equipos de trabajo? ¿Son realmente líderes o solo personas con experiencia? Qué interesante la pregunta. Lo que pasa es que yo creo que hay momentos que en un equipo de trabajo necesitas momentos de ser más jefe. ¿Se acuerdan? Cuando las emociones negativas generan comportamientos negativos, entonces ahí el líder tiene que volverse un poco más conductor y director y menos impulsor. ¿Bien? Hay ciertos momentos en los que hay que corregir y luego se darán los espacios siguientes para poder flexibilizar. Entonces habría que preguntarse si el ser estricto es un asunto del estilo de este jefe y pase lo que pase, va a seguir siendo así, o si es una situación de una respuesta que no se está dando, de un resultado que no se está obteniendo, de una corrección que es necesaria, entonces va a ser una situación temporal, ¿no? Tiene mucho que ver, sin duda, el estilo, pero tiene mucho que ver también el equipo de trabajo y a qué retos se está enfrentando. Perfecto. Hay una pregunta, bueno, en realidad hay dos preguntas, pero voy con la primera que se repiten bastante. Ajá. ¿Líder y jefe es lo mismo? No, de hecho que no. La palabra jefe está como que encajada en una estructura orgánica de funcionamiento, ¿no? Tiene que resolver determinadas funciones, tomar decisiones, etc. Y puede ser que hayan personas que no tienen un encargo de jefatura, no han recibido esa potestad, pero sin embargo son líderes por autoridad, ¿no? Entonces ahí viene esta famosa pregunta que de repente está por ahí, si el líder nace o se hace, ¿no? Y fíjense que hace poco estábamos discutiendo en conjunto con una escuela de posgrado de una universidad importante aquí, allá en Lima,
sobre el liderazgo, lo vamos a ver como una cualidad, virtud, que debe ser transversal a todos los escenarios de la vida, o en este caso de los claustros académicos, ¿no? Porque si es así, entonces necesitas esas figuras inspiradoras que con su sola presencia, ¿no? Ciertos personajes, que los tenemos varios, que van caminando y la gente dice, wow, yo quiero ser como él, ¿no? Entonces tú dices, wow, esta persona nació, tiene no sé qué ángel, además seguramente ha cultivado esta virtud, sus actitudes reflejan un liderazgo que es como una esencia de valor humano hacia los demás, ¿listo? Pero, ¿el liderazgo acaso no es una competencia? También, porque si lo reconocemos como competencia, entonces el liderazgo es algo que se puede construir y educar. Es una competencia que le tienes que empezar a educar habilidades y capacidades para que se convierta en una competencia. ¿Bien? Entonces, pensemos en eso. Yo no me siento líder, yo no nací líder, encima me ha salido que soy introvertida y no sé qué test, y no me gusta estar mucho con la gente. Ok, no te descartes, porque la gran capacidad humana del aprendizaje está presente para esto también. Entonces, puedes empezar a entrenar habilidades, capacidades y convertir el liderazgo a modo de competencia. ¿Bien? Si te fluye, si te nace, si además lo haces crecer con estos aprendizajes, pues tanto mejor. Entonces pensemos en eso. Es tanto un valor como es una competencia, pero nunca es una potestad. Nunca es, te declaro líder. ¿De acuerdo? Eso realmente no funciona. Eso te declaro en gente que no ha cultivado su competencia de liderazgo y no tiene por naturaleza el valor, entonces no pega y se queda en jefe funcional. Exacto, Jimena. La siguiente pregunta que se repetía, que bueno, que ya le respondiste, es si se nace Nace o líder se o hace. se forma, ¿no? Se repite un montón. Sí, sí, sí. Otra de las preguntas es, ¿qué hacer cuando aquel líder motivador se encuentra desmotivado, ¿no? ¿Qué consejos darías o qué tips darías para ayudarlo a encontrar nuevamente esa motivación? Uy, qué buena, esa persona tiene que ser un líder, estoy segura. Y tiene que saber que cuando llegamos a ciertos momentos y decimos, ¿qué hago ahora? Porque es que no es que estamos todo el tiempo con la energía a 1000, no es que estamos siempre súper listos y regios para inspirar. Creo que todos tenemos una fuente de energía y hay que saber, así como hay que encontrar en los demás el botón mágico, yo creo que el líder tiene que encontrar dónde está su fuente de energía. Si tu fuente de energía es hacer deporte, es nadar, es salir a correr, es hacer bicicleta, si tu fuente de energía es bailar, ¿no? Es conversar con un amigo, es rezar. En mi caso es abstraerme un poco, leer, dedicarme a mis mascotas, por ejemplo. Esa es mi fuente de energía. Son espacios de tranquilidad y de paz. Pero eso sí, esto de aquí que puede sonar, ya, listo, encuentra cuál es tu actividad favorita y desconéctate un rato y como que si fuera un cargador te enchufas y otra vez estás a 100. Hoy por hoy sabemos que tiene un camino que está bastante más reconocido científicamente. Y nosotros sí, desde LHH, propendemos, propugnamos y motivamos a que hayan espacios de meditación en donde verdaderamente te desconectes y puedas reconectar contigo mismo. No somos máquinas, ni somos los regios siempre, ni vamos a estar siempre felices y nos vamos a equivocar a cada rato. Acuérdense que reconocer y decir me equivoqué, quién me ayuda, trabajaremos en equipo, esto no va a volver a pasar, es lo que inspira más en un líder en su carácter de humanidad. No pierde sentido, obviamente, ni pierde grandes cosas, pero puede equivocarse en un montón. Entonces, creo que es eso. Mindfulness no es que haya cobrado una fuerza porque es no sé qué religión. Realmente tiene muchas bases neurocientíficas de lo necesario que es para personas con altos niveles de tensión, sea cual sea su rol y su trabajo. Entonces sí, hay que buscar un foco de motivación. Aislarse, vieras, a veces es natural decir, a ver, quiero estar un rato solo y no pasa nada. Busca tu cargador. Perfecto, Jimena. La siguiente es, ¿qué estrategia o tips podrías recomendar para una apertura de comunicación para iniciar un cambio? Es decir, considerando que las personas que son mayores de 40, por ejemplo, muchas veces se resisten a los cambios.
Sí, y ¿sabes qué? Se resisten a los cambios porque lo primero que hacemos es decir, atención, atención, vamos a cambiar. Necesito que todos ustedes tengan mentalidad de cambio. Estamos en tiempo de cambio, por lo tanto, cambien. Yo creo que ese es el peor error y ahí es donde aparecen las resistencias porque nadie nos dijo, ¿cómo? O sea, ¿cómo es que hay que cambiar? Yo creo que hay una máxima en educación, en serio, que es a todo cambio le precede un aprendizaje. Entonces, si tú quieres tener cambio, no lo declares, ¿no? Empieza a trabajar para que las personas tengan las habilidades y desarrollen los conocimientos y cultiven las actitudes y reúnan la experiencia que tú necesitas para que sean competentes en el cambio que quieres implantar. Entonces, a veces es mejor no decir ese tipo de sentencias, porque por naturaleza hay resistencia. Si estoy cómoda así, si esto viene saliendo bien así, o sea, ¿por qué? ¿No? Y entonces esos cuestionamientos no invites a cuestionar, invita a caminar contigo. Mira, ¿qué te parece? Hagamos esto. Por eso el asunto del liderazgo participativo, ¿no? El liderazgo motivador es, tengo aquí una idea, pero no la voy a poder desarrollar sin ti. Sentémonos, te doy a ti el lapicero rojo, a ti el verde. A ver, garabateemos un rato, ¿qué opinan? Y si vamos por aquí, vamos por allá. Entonces, ¿no deberíamos hacer esto así? Sale de tus equipos la respuesta, porque el cambio, ¿por qué se da? Porque hay movimientos externos, las tendencias que hemos hablado, el asunto de la tecnología, no hay cómo resistirse, no hay cómo dar marcha atrás al tema de estas tendencias y estos empujes y esas revoluciones y todo lo que estamos viviendo. Entonces, lo peor que puedes hacer es que además de todo esto que ya nos empuja por diferentes ángulos, porque los chicos ahora hacen clases virtuales, porque resulta que el otro no sé qué, ahora el teléfono no sé cuántos, y ya se me acabó la actualización, cómo actualizo, y todo el tiempo estoy desactualizado, y encima viene mi jefe y me dice, hay que cambiar, ¿no? Es que no cambio, no gracias. Entonces, creo que por ahí va, ¿listo? No es un tip, nuevamente es una lectura inteligente de tu equipo. Tienes que saber qué vas a hacer con ellos para que finalmente se produzcan los cambios sin más anuncio que te invito a idear algo nuevo porque creo que hay que hacer las cosas de manera distinta. ¿Qué opinas? ¿No? Una cosa así. Perfecto, nos vamos con las últimas 3 preguntas. Dicen que mencionaste varias competencias de líder que siempre han sido importantes, ¿no? Como por ejemplo tener visión, tomar decisiones, inspirar. Pero ¿cuáles dirías que son las competencias nuevas o diferenciales que requiere tener un líder de esta era, ¿no? De la actualidad? Qué buena pregunta. Yo creo que tengo que responder a partir de lo que vivo, ¿no? Porque felizmente tenemos en el EHH líderes, pero que son inspiradores y yo estoy feliz trabajando así. ¿Por qué? Porque son líderes que si bien están muy al día con la lectura de hacia afuera, están muy al pendiente de lo sensible hacia adentro. Hay mucha exigencia, se trabaja un montón, tenemos indicadores, tenemos procesos, tenemos que atender un montón de cosas, pero cuando tú te cruzas con tu líder que te dice, ¿cómo estás? Cuando te manda un WhatsApp y lo primero que te dice es, qué gusto verte esta mañana, o feliz miércoles, ¿qué tenemos para hoy? ¿No? Entonces tú dices, o como alguien me dijo, ¿puedes creer que, haciendo referencia a nuestro gerente general, Alberto me ha escrito y me ha preguntado cómo estoy hoy porque supo que estuve enferma la semana pasada, ¿no? Entonces tú dices, ¿y por qué te extrañas? No, es que no me extraña, pero me siento feliz de que mi jefe me haya dicho una cosa así. ¿Se dan cuenta? El poder del impacto emocional de lo sensible. Creo que eso es lo que más se reclama hoy. Hemos estado confinados, estamos aprendiendo muchísimas cosas muy rápido. Muchas familias se han visto afectadas por el hecho de hacer coworking en casa, ¿no? Con el chico que hace escuela, el otro que va al nido, el otro que grita por acá, el perro que ladra, el vendedor en la... En fin, tantas cosas que nos han generado de pronto una confusión y un caos. Necesitas que en el espacio donde te sientes bien y te despliegas personal y profesionalmente, la persona que encabeza esos principios y valores que seguramente la compañía cuelga en sus cuadritos, se acerque y te diga, hola, ¿cómo estás? Esa es para mí la clave que se necesita en este tiempo. Todo lo demás viene solo.
el conocimiento, la tecnología, las habilidades, la capacitación, pero el trato siempre será humano y no habrá inteligencia artificial que lo sustituya. Listo. La siguiente es, ¿hasta qué punto el líder debe ser flexible al momento de negociar con los demás? Depende de, de qué estás negociando, pero creo que siempre tiene que haber apertura. De hecho, la base de cualquier negociación es que todos ganan. Una buena negociación, todo el mundo ganó, ¿no? Entonces, versus una intransigencia, versus una irracionalidad, y eso es parte de lo que decíamos del acercarse al otro, um, de lo sensible y de lo importante que es la comunicación humana, de lo sensible y lo importante que es comunicarse bien con los demás, porque tienes apertura. Cuando tú tienes apertura para decir me parece, no me parece, cuando tienes la posibilidad de decir, a ver, quiero entender qué parte de esto no está funcionando, qué opinas, qué más hacemos. Creo que la comunicación y, como les decía, esa mirada hacia adentro es vital, ¿no? Y a propósito de esto, si me permites un minuto de ejemplo curioso, hace poco estaba con un grupo de maestros en una capacitación y uno de ellos refirió que en su aula de segundo grado, estamos hablando de niños de 7, 8 años, un chiquito volteó y le dijo algo así como, teacher, pásame mi cartuchera, ¿no? Y el profesor le dijo, a ver, por favor, y gracias, ¿no? Y el niño volteó y le dijo, ¿a verdad que tú no eres Alexa? O sea, estamos acostumbrados, de pronto están introduciéndose esas inteligencias artificiales en donde no tienes que decir ni hola, ni pedir ni por favor, ni gracias, y nos estamos olvidando de los tratos humanos. Entonces, creo que eso es súper importante a la hora de negociar y de comunicar a distancia o presencial, que estamos hablando de tratos humanos y que significa hablar, significa escuchar, significa encontrar un punto en común. Hacia ahí se camina, ¿no? Ahora, las inflexibilidades, estilos, de todo hay, pero creo que es importante que reconozcamos eso. Perfecto. Y como última pregunta, consultan cómo un líder estratégico y no comunicador puede desarrollar estas habilidades, ¿no? Puede desarrollar su capacidad de liderazgo. Sí, el líder tiene que ser estratégico. Tenemos que apuntar a resultados, ¿no? Tenemos que en efecto llegar a objetivos súper claros. Ese es nuestro rol en todas las dimensiones de liderazgo que existan. Pero el tema de la comunicación, cuando no se ha cultivado, cuando no forma parte de tu ADN, digamos, de ser líder, para mí la mejor alternativa es que te enseñen, que te eduques, que quieras aprender, desaprender y reaprender otras formas comunicacionales. Ahí funcionan muy bien esos acompañamientos tipo coaching, esto en donde se trabaja no desde una lección de te voy a enseñar a hablar y a escuchar, sino más bien encontrar en conjunto cuáles son tus lados débiles y cómo los transformamos y qué hacemos. Todo el proceso de coaching que creo que por eso tiene la vigencia que tiene hoy por hoy. ¿Bien? Entonces hay que empeñarse en ser el líder que el tiempo de hoy demanda y para eso hay que capacitarse, hay que asesorarse bien, hay que acompañarse, reconocer dónde están los puntos débiles que todos tenemos y empeñarse en eso. Perfecto, Jimena. Esas han sido todas las preguntas. Gracias. Uy, qué privilegio. Muchas gracias a ustedes, María José, a la audiencia, a los presentes por estar aquí, por estos tiempos generosos y esperamos encontrarnos nuevamente cuando lo dispongan. Muchísimas gracias a ti y a todos los clientes que se han conectado.